Ustedes tienen que consultar el cronograma, no todos los jueves y viernes vamos a tener actividades, en principio estas primeras semanas sí, pero les repito, controlen permanentemente el cronograma, siempre va a ser con este mismo link, o sea que el acceso lo van a tener en el campus, es el mismo para todo el cuatrimestre, así que en principio esas serían las instrucciones más generales de lo que vamos a hacer en la parte práctica. En lo que corresponde al día de hoy, si no tienen ninguna pregunta o no quieren hacer ningún comentario del resto, ya entramos específicamente en el tema de hoy. Profe, yo quería preguntar, ¿siempre las clases van a ser entonces a las 4? Porque en la inscripción decía a las 2. El espacio de clase que nosotros tenemos para la parte práctica, obviamente la práctica de laboratorio tiene 6 horas semanales. Entonces el espacio es desde las 14:30 hasta las 18:30. Ese es el horario de trabajo de práctica. De acuerdo a la actividad que tengamos planificada por semana, vamos a ir modificando el horario, pero siempre en esa franja horaria. Nunca ni fuera del día que corresponde al trabajo de química orgánica, ni fuera de la franja horaria que corresponde al trabajo de química orgánica. De igual manera para los exámenes parciales, los coloquios, todas las evaluaciones, incluso las clases de consulta se van a hacer en este grupo, en este espacio, y el horario, bueno, lo acordaremos dentro de las 14:30 y las 18:30. De acuerdo a la extensión de lo que vamos a trabajar en el día, vamos a ver si lo hacemos lo más próximo a las 2 de la tarde o si nos acercamos más a las 6 de la tarde. Eso lo vamos a ir haciendo dinámico, pero tengan en claro que nunca va a ser por fuera de ese horario. ¿Está? Gracias. ¿Alguna otra consultita? Bueno, como ustedes vieron, las clases de teoría, vieron que no se graban las dos sesiones, porque en realidad son 2 grupos, y para mantener el espacio disponible en el Drive, las 2 clases son prácticamente idénticas. Puede cambiar quizás la participación de algunos alumnos, algunas cuestiones, pero en realidad las clases son idénticas. En el caso de la teoría, la grabación que está levantada es la de ustedes, la del martes a la mañana, y en lo particular de práctico, se va a levantar siempre la del jueves a la tarde. O sea que ustedes ya tendrán disponible quizás esta noche o mañana, más allá de la presentación que yo voy a mostrar ahora, van a tener ya la grabación de lo que se dio ayer a la tarde. En estos espacios, esta clase y quizás algunas más que son de fundamentos teóricos para empezar a trabajar con algo de laboratorio o algo práctico de la química orgánica, bueno, sí están las grabaciones, pero en realidad en este espacio nosotros vamos a resolver ejercicios, problemas, nos vamos a cuestionar algunos proceder en el laboratorio, ustedes van a hacer preguntas, así que en realidad lo importante es que vengan y se saquen la duda, no que miren una grabación, sino que participen con el estudio previo, haber generado la duda en ustedes y venir y aprovechar que nosotros estamos para sacarse todas esas dudas que se puedan haber generado. Esa sería la idea de este espacio. No es una carrera a distancia con grabaciones en donde la grabación tiene otro sentido. Bien. Profe. Sí, Juliana, dime. Mira, yo tenía una consulta de el tema del cálculo del número de oxidación que nos habían dado la clase pasada. Sí. Porque, claro, había intentado hacer la del ácido nítrico, creo que era, y no me sale, o sea, no sé si hay algo que yo entendí mal cómo calcular. La estructura de Lewis, ¿te salió bien?
Sí, o sea, yo calculé con el ácido nítrico también la carga formal y esa me dio. Le Así dio que 0 la sumatoria total. Y sí. entonces lo que te está fallando es el número de oxidación. El Sí, a número mí de, me pasó lo mismo, creo el número de que me dio oxidación es bien la mucho cara. más fácil, porque ahí no asignan electrones, sino simplemente piensan en los electrones que disponen. Entonces, yo no lo tengo el ejercicio ahora acá, esperen que lo busque. ¿Alguien tiene para ponerlo en la cámara y mostrarlo? Así vemos los errores. ¿Alguien que de las chicas que hizo y que encontró una dificultad? ¿Lo tienen en sus apuntes? Si no, yo busco. Sí, Profe, sé que lo tengo, pero no lo estoy encontrando. Pero lo que yo, o sea, me di cuenta la cuestión de por qué no estaba saliendo. Puede ¿qué? ser por la electronegatividad, o sea, que nosotros nos tenemos que fijar en el enlace qué elemento es más electronegativo y a ese en el número de enlaces covalentes asignados mirar en esa parte la electronegatividad, ¿puede ser? Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, Esa es la diferencia entre carga formal y número de oxidación. claro, por ejemplo, Si en el bien mensaje. ustedes tienen, el número de oxidación tienen algunas reglas que aprendieron de los compuestos inorgánicos y que se respetan en realidad, ustedes saben que el oxígeno siempre le va a dar -2, que el hidrógeno siempre le va a dar +1, excepto que sea un hidruro. En general, el número de oxidación, como es algo que depende de la electronegatividad y eso no cambia en el átomo, independientemente de cómo esté unido a otros compuestos, el número de oxidación en general es el mismo para cada átomo. Tienen que cambiar la forma de unirse como para que tenga un distinto número de oxidación. Fíjense que el oxígeno en el agua es -2, al igual que en el ácido sulfúrico, al igual que en el hipoclorito de sodio, excepto solamente en los peróxidos como el agua oxigenada. O sea, son muy contadas las oportunidades en donde cambia el número de oxidación. El número de oxidación se puede estudiar más como regla, pero lo que ustedes tienen es el cálculo para que aprendan independientemente de la regla. Si está bien hecha la estructura de Lewis, es reemplazar en la fórmula simplemente asignándole el par de electrones del enlace covalente al átomo más electronegativo. ¿Está? Después, si quieren, cuando terminamos la clase, lo hacemos al ejercicio entre todos, o por lo menos ustedes, si buscan y encuentran cuál es el error que no les salió, y lo vemos también con Paola y hacemos entre todos el ejercicio. ¿Está? Sí, dale, profe. Bueno. ¿Alguna otra preguntita para empezar o arrancamos? ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? Nomenclatura. De la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Bien. Bueno, ¿saben que hablar solo es aburrido? ¿Sí o no? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, para que entonces la idea es que siempre se traten de sacar dudas, que hagamos dinámico la clase, porque si no, precisamente no nos quedamos a las 2:30 de la tarde, porque hablando solo y un monólogo, estaríamos todos dormidos a los 10-15 minutos de iniciar la clase. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla. Les pido por favor que me digan si ven bien. Ahora sí vamos a apagar las cámaras, ya nos conocemos. Yo voy a apagar mi cámara para que puedan escuchar mejor, no haya interferencia, no se corte. Y si quieren cortarme, quieren hacer preguntas, no tengan ningún tipo de problema. Lo único que les pediría que tratemos de trabajar en lo posible con el micrófono, porque se nos hace muy difícil estar atendiendo varias pantallas, tanto el chat como la pedida de levantada de mano para hablar y seguir el hilo de lo que estamos explicando. Les pregunto, ¿ven bien la presentación?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, entonces la voy a dejar así para que no, no tener que andar saliendo y... Bien, lo que vamos a ver hoy es una presentación de lo que es la nomenclatura de los compuestos orgánicos. En principio vamos a tratar de resolver qué es nomenclatura y cuáles fueron sus antecedentes. Van a conocer, seguramente ya conocen, qué es la IUPAC, pero vamos a volver a tocar el tema de quién es este organismo y cuáles son sus funciones, para que podamos llegar a saber cómo se compone el nombre de un compuesto químico y de un compuesto orgánico en particular, que es la propuesta de IUPAC desde su creación. A continuación, estos 3 puntos son los que me interesan tocar en detalle el día de hoy. Después vamos a ir avanzando un poco con hidrocarburos y algo de sistemática para los compuestos que tienen grupos funcionales o que son heterofuncionales, pero quiero que entiendan que el objetivo de esta clase es que ustedes traten de llegar a interpretar la sistemática para asignar un nombre a un compuesto orgánico. A continuación, con cada uno de los temas de teoría, en donde se empiece a trabajar con cada una de las familias de los compuestos orgánicos, ustedes van a ver que en todos los libros, cuando empiezan con un tema, empieza con nomenclatura. De igual manera lo vamos a hacer nosotros. Las profesoras y los cuestionarios guías de cada una de las familias seguramente tienen algunos ejercicios de nomenclatura, más allá de la serie de ejercitación que vieron que tienen como actividad número 1. Esa actividad número 1 y los ejercicios que proponen las profesoras son para ir resolviéndolos a medida que vamos viendo cada una de las familias. Y más allá de la reunión que tenemos hoy para interpretar la sistemática de la asignación del nombre, con cada una de esas familias vamos a estar para resolver las dudas de los ejercicios de nomenclatura de cada familia en particular que ustedes ya van a poder ir desarrollando a partir de ahora que van a conocer la sistemática. Así que los ejercicios que a continuación de esta presentación les quedan a ustedes para trabajar, tienen prácticamente todo el primer cuatrimestre para resolverlos y para fortalecerlos. Así que si tienen dudas o tienen dificultades hoy, aprender a nombrar compuestos orgánicos y no cometer errores en nomenclatura solamente se logra con práctica. Bueno, cuando nosotros intentamos, para entender qué es nomenclatura, yo les puse esta imagen para contarles un poco lo que es la historia de la química. La mayoría de los compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, a medida que se fueron descubriendo, se les fue asignando un nombre que en la mayoría de los casos tenía algo que ver con el origen. Estos nombres, a medida que aumenta el conocimiento, al no tener ningún tipo de sistemática de cómo se fueron asignando, debíamos recurrir exclusivamente a la memoria. Tal es así que con el avance de los siglos y con el avance del conocimiento, se había llegado a asignarle nombres diferentes a compuestos idénticos porque se los obtenía de distintos orígenes, porque los orígenes tenían nombres diferentes en diferentes regiones, porque los investigadores correspondían a distintos puntos del planeta o porque los idiomas que se utilizaban para nombrarlo eran diferentes. Fíjense que lo que ustedes están viendo en la transparencia son 2 formas diferentes de presentarse 2 compuestos orgánicos. Uno de ellos es con un nombre no sistemático, conocido como nombre vulgar, y el otro es un nombre sistemático.
Lo que vamos a aprender nosotros hoy es cómo llegar a reconocer y a escribir correctamente nombres sistemáticos como el 2-etil, 2-propil, 1-butilbenzeno. Esa es la idea de esta reunión, porque a partir de estas reglas de nomenclatura, los compuestos se pueden nombrar correctamente a partir de una fórmula, o desde un nombre correcto se puede escribir una fórmula correcta. Algo que en el caso del citronelal, como ustedes están viendo en la transparencia, no existe ninguna sistemática como para de ese nombre llegar a la fórmula que tienen en la transparencia. De manera tal que la nomenclatura lo que intenta es resolver cómo nombrar a los compuestos, cómo establecer normas para nombrar a los compuestos que puedan ser conocidas por todos los químicos y que pueda ser utilizado para nombrar los compuestos que existen en este momento o que se puedan descubrir a partir de nuevos conocimientos. Esto no siempre fue así. Ya desde el siglo XIX se está trabajando con la nomenclatura. Hay un antecedente de la nomenclatura en la química inorgánica, la química general que ustedes ya vieron. Esa nomenclatura de óxidos, de bases, de óxidos ácidos, óxidos básicos, ácidos, sales, hidróxidos, todas esas terminaciones que ustedes aprendieron de memoria y que resultaban prácticas, porque siempre era la forma de construir el nombre de un compuesto, era relativamente sencillo en la química orgánica y hasta el día de hoy sigue siendo sencillo. A pesar de que los compuestos inorgánicos en el siglo XIX, los que se conocían, ya eran un número de compuestos que superaban los 60 elementos. Sin embargo, lo que sí ya se sabía, que la proporción en la cual el sodio, por ejemplo, se combinaba con el oxígeno era constante y tenían muy pocas proporciones relativas en las que se iban combinando ese número tan alto de elementos. Cuando empezamos a trabajar con química orgánica tenemos que marcar dos grandes diferencias con eso. En primer lugar, los compuestos orgánicos, como habrán visto ya en la presentación de la profesora Paola, la mayoría de los compuestos orgánicos están constituidos tan solo por dos elementos, carbono e hidrógeno. Y un número importante de compuestos orgánicos también pueden tener oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo o halógeno. Pero en comparación con los compuestos inorgánicos, son muy pocos los elementos que nosotros vamos a tener que reconocer y con los cuales vamos a trabajar en la química orgánica. Esa es una de las primeras diferencias que ustedes tienen que tener. Pero en segundo lugar, la segunda diferencia, y quizás la más importante, es que si bien las fórmulas mínimas se mantienen constantes, las proporciones relativas en las que se combinan los distintos átomos, ya sea carbono e hidrógeno, oxígeno, en los compuestos orgánicos ya no son tan simples y no son tan predecibles como podíamos hacerlo en química inorgánica o en química general. En el caso de la química orgánica, con una misma fórmula mínima, como por ejemplo carbono N, hidrógeno 2N+2, que es la fórmula mínima de los alcanos, ustedes pueden reemplazar el N por cuantos números se le ocurra y van a tener
la misma proporción relativa, pero diferentes fórmulas moleculares y por lo tanto diferentes compuestos. Por esa razón es que a nosotros no nos resulta suficiente tener una fórmula mínima para poder asignar un nombre, cosa que cuando ustedes trabajaron en química inorgánica o en química general, para asignar el nombre de un óxido, con la fórmula mínima ya era suficiente. En química orgánica necesitamos de la fórmula molecular y por esa razón interpretar correctamente y saber hacer correctamente las estructuras de Lewis es un requerimiento básico para empezar a trabajar en esta asignatura. Pero por otro lado, existen muy pocos elementos que ustedes ya hayan visto que tienen la capacidad de unirse entre sí. Eso lo vieron en las moléculas diatómicas. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno, la molécula de oxígeno, los halógenos. Moléculas relativamente muy sencillas, en donde la capacidad de unirse consigo mismo no era lo más frecuente de todos los compuestos que habían visto hasta este momento. En la química orgánica, como tercer diferencia que les quiero marcar, que es lo que ya ustedes vieron con las profesoras del martes, el carbono genera toda un área de la química totalmente independiente porque tiene la capacidad de unirse de manera tetravalente tanto consigo mismo como con otros átomos, con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno, con el fósforo, con el azufre, y que a su vez tiene la capacidad de unirse consigo mismo a través de uniones simples o uniones múltiples, algo que ya vieron con las distintas hibridaciones del átomo de carbono que les explicó la profesora. En estas cadenas que van a formar los átomos de carbono es donde podemos llegar a tener, con la misma proporción relativa, diferentes compuestos en función del peso molecular. No es lo mismo tener una relación de 2 átomos de hidrógeno por 4 átomos de hidrógeno por cada carbono que con un átomo de carbono que con 56 átomos de carbono. Y también, para que vean que la fórmula molecular también resulta insuficiente en muchos casos para asignar el nombre correcto a un compuesto, las representaciones que ustedes vieron el martes de la estructura tetraédrica para el carbono sp3, de la estructura trigonal para el carbono sp2 o la estructura planar para el carbono sp, en muchos casos esta distribución en el espacio da lugar al concepto de isomería y de estereoisomería. 2 conceptos que ustedes van a ver al final de este cuatrimestre y sobre el cual vamos a volver otra vez a analizar la nomenclatura específicamente en estos compuestos. Lo más importante de estas primeras reuniones que se fueron realizando por un grupo de expertos en química, se había acordado ya desde fines del siglo XIX conformar el nombre de un compuesto mediante una raíz que indica el número de átomos de carbono o la longitud de esa cadena, considerándola como una estructura sobre la cual va a haber modificaciones, que son los sustituyentes. Esa raíz, como nombre base, va a tener prefijos que representan las sustituciones y sufijos que nos van a dar idea de la familia de cuál compuesto estamos hablando o de la función sobre la cual estamos hablando.
Otra de las conclusiones de estas primeras reuniones es, ya que se va a tomar la raíz como una parte fundamental en el nombre de un compuesto, utilizar prefijos griegos, numerales, para identificar cuántos átomos de carbono hay en una estructura. Exceptuando los 4 primeros miembros de la familia, cuando tienen un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 y 4 respectivamente, en donde no se utilizan esos prefijos griegos y se utilizan los prefijos meta para la cadena carbonada con un átomo de carbono, eta para la cadena carbonada con 2 átomos de carbono, propa para 3 y buta para 4. A partir de 5 sí, prefijos griegos penta, hexa, hepta, octa, nona y así sucesivamente. Ya en los inicios de la nomenclatura se reconocían la mayoría de los hidrocarburos, por lo menos las 3 familias más importantes ya eran conocidas, tanto los hidrocarburos saturados, de los cuales los alcanos y los cicloalcanos son los más importantes, los hidrocarburos insaturados, donde los alquenos y alquinos son los más importantes, y los hidrocarburos aromáticos. Todos ellos ya se conocían, por eso se adoptó la terminación ano para identificar a los alcanos, eno para identificar a los alquenos, ino para identificar a los alquinos. Nombre que hasta el día de hoy, desde mediados del siglo XIX, se está utilizando y hasta el día de hoy se conserva. Otros sufijos que se mantienen desde las primeras reuniones, por ejemplo, son el de ol para identificar alcoholes, oico para identificar ácidos carboxílicos. Algunos de los primeros nombres que fueron acordados en las primeras reuniones se siguen utilizando hasta hoy. Lo mismo pasa con los hidrocarburos aromáticos, familia que ya se conocía cuando se empieza a trabajar con nomenclatura, en donde se conservó el nombre de benceno y naftaleno a los 2 miembros más importantes y más reconocidos en ese momento. Y a su vez los prefijos orto, meta y para ya fueron acuñados en las primeras reuniones de nomenclatura. Quizás lo más importante de estos antecedentes que yo les estoy contando ahora, un poco de historia nada más, es que esta Asociación Internacional de Sociedades Químicas, a partir de esa primera reunión en el año 1892, empezó a tener reuniones de comité de expertos, en principio con 30 países, que se repitieron esas reuniones en el año 1900, en el año 1911 y finalmente en el año 1919, donde se creó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, que seguramente ustedes ya habrán escuchado, por lo menos el nombre, que habrán escuchado que la nomenclatura es una nomenclatura IUPAC. Esta asociación es una asociación internacional, está conformada hoy por más de 60 miembros. Cada país tiene un representante en el organismo. El organismo tiene muchos comités y muchas funciones. Pueden después investigar un poquito en la página que está en la transparencia. Sigue teniendo su sede en Ginebra, en Suiza, y dentro de sus funciones importantes es tratar de asignar reglas o normas para poder asignar el nombre a un compuesto de una manera que sea simple, que sea comprensible para los distintos investigadores, que no tenga ambigüedades, que establezca un nombre inequívoco para un compuesto y que no pueda ser nombrado de varias formas utilizando las mismas normas, y que puede ser utilizada tanto
para compuestos inorgánicos como lo que nos toca a nosotros hoy ver para los compuestos orgánicos. Y quizás lo que más marca diferencia entre la química inorgánica y la orgánica es que este es un conocimiento que es muy dinámico, porque quizás los compuestos orgánicos son los que más se están descubriendo o sintetizando de manera totalmente artificial, más compuestas a medida que avanza el conocimiento. Por eso se requiere, particularmente en el caso de la química orgánica, que exista un organismo que revise las normas, porque lo que hoy puede no presentar ambigüedad para nombrar un compuesto, quizás en algún momento con nuevos compuestos, nuevas estructuras que se vayan conociendo, puedan presentar algún tipo de ambigüedad. El principio fundamental que persigue la IUPAC es que se logre dar un nombre a todos los compuestos, un nombre único, con independencia del idioma y que pueda ser utilizado por todos los químicos de una manera en las diferentes disciplinas de la química. Para empezar a saber cómo se utiliza esta sistemática, hay algunos conceptos que debemos comprender. Uno de ellos es el concepto de grupo funcional o función. Algo que ustedes, por ejemplo, cuando vieron los compuestos más sencillos en química general, como por ejemplo los hidróxidos, ya vieron el concepto de función. El grupo oxidrilo caracterizaba a los hidróxidos. Bueno, ese concepto es el mismo que se va a utilizar en química orgánica. Un grupo funcional o función está conformado por un átomo o un grupo de átomos que no solo define la estructura de un compuesto, sino que también es el determinante del tipo de propiedades particulares que va a tener un compuesto o una familia de compuestos, tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Eso ustedes lo van a ir viendo a medida que avancen en la teoría y en el estudio de cada una de las familias. Van a centrarse en la existencia del grupo funcional y van a analizar detalladamente cuál es su estructura para poder predecir tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Ese es el concepto de grupo funcional que se utiliza como punto de partida también para nombrar a los compuestos orgánicos. Por otro lado, otro concepto que necesitamos reconocer es el de serie homóloga o familia, que al igual de la química inorgánica, en donde sistematizamos el estudio de los compuestos en la tabla periódica, conociendo grupos de compuestos que tenían estructuras muy similares, que se consideraban familias, en el caso de la química orgánica, hay series homólogas que se diferencian simplemente por el aumento del número de átomos de carbono. Ese caso de los alcanos, que es la primera familia que ustedes van a ver, manteniendo la relación carbono N, hidrógeno 2N más 2, nosotros podemos tener un carbono y tenemos el primer miembro de la familia, que es el metano. Podemos tener dos carbonos, tenemos el segundo miembro de la familia, que es el etano. Tres carbonos, el tercer miembro de la familia, que es el propano. Y así sucesivamente. Y la diferencia que existe entre uno y otro es simplemente un carbono y dos hidrógenos. Se va a dar en todos los elementos de esa familia, entre uno y el siguiente en esa serie, va a haber una diferencia constante. Y eso es lo que define a una serie homóloga. No solo se da en los alcanos, también en los alcoholes, de un alcohol de un átomo de carbono, el metanol para pasar al etanol, hay una diferencia constante de un carbono y dos hidrógenos.
para pasar del etanol al propanol también, y también conforma una serie homóloga. La Profe, ventaja que, ¿sí? Te entonces, escucho. todos los compuestos que pertenezcan a una misma serie homóloga también pertenecen al mismo grupo funcional. Claro, el hecho de que tengan un grupo funcional, como por ejemplo la existencia solamente de enlaces simples, que es lo que define que es un alcano, en ese caso el grupo funcional se define como la inexistencia de heteroátomos, ya lo vas a ver más detalladamente. Ese grupo funcional me define que si tengo un átomo de carbono, 2, 3 o 4, son todos de la misma familia y tienen una diferencia constante entre uno y otro que me permite a mí estudiarlo como serie homóloga y predecir cómo van a ir variando sus propiedades. De la misma forma que cuando vos estudiaste la familia del carbono, o la familia del oxígeno, o la familia del halógeno, viste la estructura y viste la diferencia que había al pasar del flúor al cloro, del cloro al bromo, del bromo al yodo. Eso que vos ahí viste, con una diferencia constante en aumentar una capa de electrones, acá lo vamos a asimilar como una diferencia constante en número de carbonos e hidrógenos. Y eso Dentro de cada grupo, ¿sí? dentro de cada grupo funcional, ¿hay diferentes series homólogas o hay una sola? O... En la forma de aumentar, porque la serie homóloga en realidad siempre es constante, siempre es carbono hidrógeno 2, porque en realidad lo que ustedes van a ver es como series homólogas es amplitud de la cadena hidrocarbonada con un grupo funcional en particular. Entonces yo cuando estudio a la familia de los alcoholes los estudio desde el punto de vista del grupo funcional y de la cadena hidrocarbonada. Lo que puede modificarse es la longitud de la cadena. Puede ser un alcohol con un átomo de carbono, puede ser un alcohol con 2 átomos de carbono, puede ser un alcohol con 3 átomos de carbono. El grupo funcional sigue siendo el mismo, la cadena hidrocarbonada va aumentando, la diferencia entre 1 y 2 está dado por el tamaño de ese carbono hidrógeno 2 que estamos incorporando. Las propiedades las vamos a ir viendo en función no solo del grupo funcional, sino en cómo influye la cadena hidrocarbonada y su longitud en las propiedades de ese grupo funcional. Entonces es un concepto, el de serie homóloga, que sirve para predecir propiedades, aún sin estudiarlo a cada compuesto en forma independiente. Y de igual manera, para nombrarlo, este concepto de serie homóloga sirve para sistematizar la forma de nombrarlos. Otro concepto, bueno, vimos grupo funcional, vimos serie homóloga y ahora vamos a ver el último concepto que es importante conocer. Ya en varias oportunidades les dije que la cadena puede ir ampliándose. Puede tener un átomo de carbono, 2, 3, y hasta ahí está todo bien porque solamente pueden ser cadenas lineales. Pero a partir de 4 átomos de carbono, las alternativas para la unión pueden ser diferentes y empiezan a aparecer los compuestos que tienen exactamente la misma fórmula, fórmula mínima, pero diferente fórmula molecular. Y esos son los isómeros. Para que se den una idea, por ejemplo, voy a mostrar, ustedes habrán visto, no se real. Disculpen, voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Ya.
el concepto de isómero es exactamente el mismo que ustedes vieron cuando empezaron a trabajar con los distintos isótopos de los átomos. Recuerdan que el oxígeno tenía varios isótopos, que el hidrógeno tiene varios isótopos de acuerdo a cambios en el contenido de neutrones en su núcleo. Eran todos, tenían todos algo en común, que era el número atómico, pero se diferenciaban en algo, y por eso se llamaban isótopos. Acá el concepto de isómeros es exactamente igual. Tienen una fórmula general idéntica, pero cuando hacemos la fórmula desarrollada, la estructura de cómo se realizan los enlaces en esa molécula, pueden existir diferencias. Ese concepto también lo debe abordar la nomenclatura, porque si no, no serviría para poder nombrar a los compuestos. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno. Ahora quiero que presten mucha atención a este esquema, que es la propuesta de Yupac, que ya tiene más de 120 años y se sigue utilizando. Y quiero que la interpretemos correctamente. Lo que propuso Yupac en su momento era que el nombre de un compuesto se conforme de una raíz que indica la longitud de la cadena carbonada, que va a ser lo que es la estructura base o la familia, a la que se le añadirán sufijos y prefijos. Vamos a ir viendo en detalle qué pueden ser los prefijos y qué pueden ser los sufijos, dejando de lado por el momento lo que es la raíz o cadena principal, que ya sabemos que es la cadena hidrocarbonática. A partir de 4 átomos de carbono, que pueden tener diferentes formas de unirse los átomos en la cadena, nosotros vamos a definir el concepto de sustituyente. ¿Qué es un sustituyente? Ese átomo que reemplaza a un hidrógeno en una cadena continua de carbono. Por ejemplo, si yo tengo un propano que tiene 3 átomos de carbono, cada uno de esos carbonos está unido a tantos hidrógenos como para completar su tetravalencia. Si en el carbono, cualquiera de los dos de los extremos, yo reemplazo un hidrógeno por un grupo carbono, hidrógeno 3, estoy ampliando la longitud de la cadena y paso al miembro siguiente de la familia. Del propano pasé al butano. Pero fíjense que también hubiera podido hacer en esa cadena de 3 átomos de carbono, no reemplazar un hidrógeno de un carbono de los extremos, sino reemplazar cualquiera de los 2 hidrógenos del carbono central. Y en ese caso, también tengo un butano, pero debe existir de alguna manera una forma para diferenciarlos, porque son 2 compuestos diferentes. Ese reemplazo que yo hice en el segundo ejemplo, sustituyendo de un hidrógeno central en una estructura, es el concepto de sustituyente. Los sustituyentes generalmente son radicales alquílicos derivados de alcanos, arílicos derivados de los hidrocarburos aromáticos, también pueden ser derivados de los alquenos, de los alquinos, como los más frecuentes. En este punto, todos estos radicales que sustituyen van a recibir un nombre a partir del nombre del hidrocarburo que le da origen. Y eso
no queda otra cosa más que estudiar. Pero también tiene una sistemática. Si sabemos que el hidrocarburo que tiene un átomo de carbono se llama metano, el radical alquílico derivado a partir del metano se llama metilo. Simplemente cambia la terminación. Ano por hilo y me está identificando que es un radical. Y cuando a ese radical yo lo nombro como un sustituyente, ese nombre metilo se reemplaza por metilo. Metano, metilo, metilo. Y lo mismo con todos los nombres que a continuación van a ver. Como les decía, los prefijos no es solamente el sustituyente. Van a ver a lo largo de los ejercicios que cada sustituyente en esa cadena carbonada tiene que tener una ubicación en particular y a su vez pueden existir multiplicadores. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. En principio, quiero que interpreten claramente que dentro de los prefijos están todos los sustituyentes de la cadena hidrocarbonada. ¿Eso se entendió? Sí, Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar lo de los sustituyentes? Bien. Ahora lo muestro con un ejemplo y ahí vamos a fortalecer a ver si lo entendemos bien o no. Bueno, Este es el ejemplo que yo les estuve contando recién. Estas son formas de representación simplificada, en donde cada una de estas líneas representa un enlace carbono-carbono. Puede representarse así como están acá, o pueden representarse únicamente las líneas y obviar estos carbono y hidrógeno 3 que están en los extremos. Cualquiera de las dos formas son correctas. ¿Por qué? Porque en este tipo de símbolo, cada vértice representa un átomo de carbono y tantos hidrógenos como para completar la tetravalencia. Como ven acá, ¿ustedes alcanzan a ver mi mouse? Sí, profe. Sí, se ve, profe. No me acuerdo cómo era que se ponía marcador, eso es lo que no estoy encontrando. Bueno, ya voy a buscar. Les prometo que para la próxima clase ubico. Este átomo de carbono que está representado acá en el extremo está unido solamente a este átomo de carbono, ¿sí? A ver. Bueno. Anotar, ¿sí? ¿Y cuál es este? No, pero no quiero escribir, quiero el puntero, eso es lo que no estoy encontrando, el punterito. Ya vamos a buscar, no se preocupen. Si alguien sabe, me cuenta. Si no, seguimos. Pero hay un punterito que no lo estoy encontrando. Hoy ya lo quise buscar y no lo encontré, pero ya... Hay un mouse, Gustavo, hay un mouse ahí para marcar. ¿En dónde? Un puntito creo que encontré en Draw. ¿Así? ¿Querés marcar redondito? No, quiero el puntero. Hay un puntero que se mueve. Eso es lo que no encuentro. El que dice mouse, el primero de todo que dice mouse. No. Y este tiene que tener opciones. Bueno, no importa. Dejamos porque si no vamos a perder tiempo. No. En la parte de anotador está. Y sí, lo estoy viendo yo, pero no me cambia las opciones. Bueno, dejamos nomás. Ya después vemos. Bueno. Este carbono que estábamos viendo recién acá en el extremo, como está unido solamente a un átomo de carbono, para completar su tetravalencia, ¿cuántos hidrógenos tiene que haber? 3. 3. Y eso es lo que representa este carbono hidrógeno 3 que puede estar en el extremo de la cadena o no. Porque aunque no estuviera, este extremo me está indicando que es un carbono hidrógeno 3. Díganme este que está acá, el segundo.
¿A cuántos carbonos está unido y cuántos hidrógenos está representando ese vértice? ¿Cuál, profe? Este. Puede ser que esté unido a 2 carbonos. Está unido a 2 carbonos y entonces dos para hidrógenos. completar su tetravalencia 2 hidrógenos. se debe unir a 2 hidrógenos. Díganme ahora este que está acá. A 3. Y a carbonos. 3 carbonos. 3 carbonos y ahí resta solamente un hidrógeno. Ese es el concepto de sustituyente. Si yo no tuviera esta parte que está acá, tendría una serie homóloga. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos y 5. Y voy aumentando la longitud de la cadena siempre con cadenas lineales, sin sustituyentes. Acá se complicó la situación porque un hidrógeno de la cadena hidrocarbonada fue reemplazada por esto que es un derivado del metano, que es el radical metilo. Y en el nombre se va a representar como metil, como lo ven acá. Acá tenemos todos los elementos que dice la transparencia anterior. Tenemos una raíz que identifica que hay 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Representado por el prefijo griego penta. Esa es la raíz. Como son todos enlaces saturados, sabemos que es un alcano. Eso es el grupo funcional. Lo vamos a ver acá con la terminación que había definido IUPAC para los alcanos. La terminación ano. Sufijo, raíz, y ahora viene todo lo que corresponde al sustituyente. El grupo metilo, que más allá de su nombre tiene que tener identificada una posición. Y esa posición es asignarle a cada uno de los átomos de carbono un número y asignar la posición en la cual se reemplazó ese hidrógeno por el grupo, por el sustituyente. ¿Se entendió ahora los distintos componentes que tienen el nombre de un compuesto? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense en el segundo. Es una situación muy similar a la anterior. Se amplió la cadena hidrocarbonada, se hizo más larga, pero a su vez se hizo más sustituida, porque hay varios puntos en la zona central de la cadena hidrocarbonada en donde los hidrógenos han sido reemplazados por idénticos sustituyentes. Siempre es el mismo sustituyente, pero que ha reemplazado distintos puntos de la molécula. Entonces acá aparece el concepto. Hexa es la raíz. Todos enlaces simples que corresponde a la familia de los alcanos, el sufijo me identifica la familia. Y el nombre del sustituyente, ya lo vimos, es el primer prefijo. Pero acá aparece, además de los números de posición, un multiplicador. Este bi, tri, tetra, me está identificando que hay 2, 3 o 4 veces repetido el mismo sustituyente. Más adelante vamos a ver las posiciones, cómo asignar el número de las posiciones. Por el momento interpretemos correctamente los 3 elementos que tiene el nombre, la raíz, el prefijo y el sufijo, y a partir de ahí vamos a ver cómo, a partir de la familia de los alcanos, se construyen todas las normas para los demás hidrocarburos y para los demás compuestos orgánicos. En el último ejemplo que ustedes están viendo acá, fíjense, siguió
ampliándose la cadena hidrocarbonada, para lo cual se reemplaza algunos de estos hidrógenos terminales, y eso no es sustituyente, sino es aumentar el tamaño de la cadena, la raíz se va haciendo cada vez más larga y pasamos de pentano a hexano, de hexano a nonano. 5, 6, 9 átomos de carbono en la cadena raíz o cadena principal. Ahora, al igual que en este carbono, en este y en este, acá, en este carbono y en este, se ha reemplazado en la parte central de la estructura un hidrógeno por un radical alquílico, que acá ya no son idénticos. Este es un derivado del metano, por eso recibe el nombre de metilo, y se lo nombra como metil, y este es un derivado del hidrocarburo que tiene 1, 2, 3 átomos de carbono, que es el propano. El radical alquílico se llama propilo y se lo identifica en el nombre como propilo. Se deben nombrar todos los sustituyentes que existan en la molécula cuando son diferentes, respetando un orden alfabético. Y cada sustituyente debe identificarse el número de posición. Ahora, desde la estructura correctamente hecha, se puede llegar al nombre. De igual manera, si yo esto no tengo, con estos nombres puedo dibujar correctamente la fórmula molecular. Porque no existe ambigüedad, porque existe una regla sistemática que me dice qué significa cada una de esas cosas. Sí. Yo quería preguntar por qué, por ejemplo, con este sufijo, por ese prefijo, que es en la parte de propil, ¿por qué la cadena tipo hace la forma de hexágono para arriba y no una sola? Esos son arbitrariedades de trabajar en el plano. En realidad ustedes van a ver, esto es más fácil explicarlo en el pizarrón, pero bueno, estoy tratando de inventar un pizarrón en mi casa ya para la semana que viene, no se preocupen. Esa forma que nosotros dibujamos así para arriba o para el costado es arbitraria porque estamos dibujando en el plano. Ya las profesoras le mostraron que cada carbono sp3, que es cada uno de estos vértices, tiene una estructura trigonal, tetraédrica. O sea que cada uno de estos puntos tiene una disposición en el espacio tridimensional que no podemos representarla en el plano. Esto es una arbitrariedad de cómo lo dibujamos, no tiene nada que ver con la realidad. Lo único que sí tiene que ver con la realidad es las ramificaciones, pero este hidrógeno que se sustituyó puede, en relación a este enlace con este, tiene 109,5 grados. El ángulo formado acá es 109,5. O sea que nosotros no lo podemos representar en el plano. Si va para arriba o para abajo, en el caso de que sean dos sustituyentes, en el mismo carbono va a dar origen a la familia de los estereoisómeros que lo van a ver más adelante. Pero en realidad, ¿cómo lo dibujamos? Es porque usamos el plano para dibujar. ¿Cómo lo podemos ir para seguir de largo y doblar para abajo? En la guía de ejercicios que ustedes van a ver muchas formas caprichosas, pero simplemente es porque estamos utilizando un plano para escribir. Esto no crean que es igual cuando lo hacemos en el espacio. Yo les voy a mostrar un átomo de carbono tetraédrico. Espérenme que lo encuentre. No, disculpen, pero no, se me abre la idea. No, ya lo vamos a ver cuando veamos al modelo molecular, para que ustedes puedan interpretar que esto es simplemente una simplificación de escritura. Pero por el momento no se preocupen. ¿Se entendió este esquema o no se entendió? Sí, pero...
Bueno. Sí, ahora sí, profe. A partir de eso, fíjense que todavía solamente estuvimos hablando de los más sencillos del grupo funcional, alcano, alqueno o alquino, y lo más sencillo de los radicales alquínicos. Cuando existen, por ejemplo, el primer grupo funcional que diferencia a la familia de los alcanos es el doble enlace, que va a dar origen a la familia de los alquenos. Ese grupo funcional se va a nombrar con una terminación, que es la terminación eno, y esa posición debe ser identificada con una ubicación. También los grupos funcionales requieren, salvo en el caso de los alcanos, identificar una posición. Y particularmente pueden tener también multiplicadores, porque en una cadena hidrocarbonada larga pueden existir un doble enlace, que corresponde a la familia de los alquenos, pero también pueden haber 2 o 3 dobles enlaces y van a ser el mismo grupo funcional, las propiedades van a ser idénticas, por eso es la misma familia, pero ese grupo funcional está en diferentes posiciones. Van a haber tantos números de posición como grupo funcional exista, pero en vez de poner eno, 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 van a utilizar el multiplicador, igual que lo que utilizamos en los sustitutores. Cuando avanzamos, y ya no estamos hablando únicamente del tipo de enlace que hay entre el carbono-carbono, que de hecho cambia la familia, y empezamos a ver las funciones orgánicas derivadas de heteroátomos, como por ejemplo los grupos oxigenados, los grupos nitrogenados, los derivados de halógeno, ahí aparece un concepto de función orgánica que va a definir el nombre y también el de función prioritaria cuando en la cadena existen más de una función. Por ejemplo, el caso más sencillo, existe un doble enlace en una cadena hidrocarbonada saturada. Está el alqueno y están los alcanos. El concepto de función prioritaria es aquella que le hace prevalecer algunas propiedades físicas y químicas a la molécula. Los alquenos tienen propiedades características por la existencia de ese doble enlace y los alcanos por la cadena hidrocarbonada. Pero mientras que exista el alqueno, prevalecen las propiedades de los alquenos. Y entonces le da ese grupo funcional la terminación al nombre y desaparece la terminación de la función no prioritaria, que era la del alcano. Y lo mismo se da con funciones mayores, como por ejemplo todos los compuestos oxigenados tienen prioridad con respecto a los alcanos, alquenos y alquinos. Y ese concepto de función orgánica prioritaria va de la mano de funciones orgánicas no prioritarias. Y las no prioritarias son las que van a conformar parte de también sustituyentes cuando son distintos a la cadena hidrocarbonada. Para que entiendan, y lo van a ir viendo cuando avancen en la nomenclatura, en principio en los primeros ejercicios que ustedes van a hacer solamente como prefijos hay radicales alquílicos, pero a medida que avanzan en la nomenclatura, también pueden haber funciones orgánicas no prioritarias, que con los ejercicios lo van a poder captar definitivamente. ¿Está? Profe, Sí. y hay como un rango entre cuáles son como más importantes, digamos que siempre sea así, o depende del compuesto, cuál es más importante o un chisme, para que se orienten, el orden de complejidad creciente de las funciones en importancia es el mismo que tiene el programa de química orgánica que ustedes están aprendiendo.
Por ejemplo, van a haber primero alcanos y después van a haber alquenos. Los alquenos son más importantes que los alcanos. Después van a haber alquinos. Ahí hay el único salto, porque los alquenos y alquinos tienen las mismas propiedades. Es el único caso en donde los alquenos son más importantes que los alquinos. Después van a ver los compuestos oxigenados, van a empezar con los más sencillos, que son los alcoholes. Cuando existe un alcohol, ya es prioritario con respecto al doble o triple enlace y a su vez con los alcanos. Ese orden de complejidad, fíjense que necesariamente más allá de esta regla sencilla que te estoy enseñando, como no vemos todos los compuestos orgánicos y difícilmente se van a acordar el programa, al final del apunte del material de lectura que le pusimos de nomenclatura, tienen un orden de prioridad para las funciones orgánicas. Y en ese orden se van nombrando las más importantes primero y después va bajando el orden de complejidad. Y eso, al igual que los nombres de los sustituyentes, los nombres de los primeros miembros de la familia, algunos prefijos y algunos sufijos, el orden de prioridad de las funciones orgánicas necesariamente lo van a tener que ir aprendiendo, y eso se debe memorizar porque es una convención. Las reglas de nomenclatura son acuerdos entre comité de expertos, son convenciones que se adoptan, acordamos nombrar todo de la misma forma, pero en algún punto hay que memorizarla porque si no, no tiene una lógica por la cual esas funciones tienen mayor o menor prioridad. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Entonces, como resumiendo todo lo que vimos hasta ahora, fíjense que podríamos decir que el nombrar a un compuesto según UPAC tiene 3 pasos. El primero es identificar la raíz, la cual a partir de ahora vamos a llamar cadena principal. La cadena principal siempre tiene que ser una cadena hidrocarbonada continua. No puede tener interrupciones. No puedo empezar a contar en una línea y saltar a un sustituyente. Tiene que ser una cadena continua de átomos de carbono. Una vez que identifiquemos la cadena principal, para lo cual tenemos un conjunto de normas que nos van a ayudar, tengo que establecer una numeración. Toda cadena, especialmente las abiertas, tiene 2 extremos. Y la numeración va a ser correlativa de un extremo a otro. Ahora, cuando existen sustituyentes, puede ser el caso de que numerando la cadena de un extremo o del otro, las posiciones sean diferentes. Por eso también hay un conjunto de normas para definir cómo se va a numerar una cadena principal. Siempre comenzando desde uno de los extremos, exceptuando en el caso de que sean hidrocarburos aromáticos o cíclicos, en donde se toma un punto y se gira en sentido horario o en sentido antihorario, pero el concepto es el mismo. Cada carbono en una cadena hidrocarbonada, cada carbono en un ciclo tiene que tener un número de posición para poder identificar a sus sustituyentes. El tercer paso es, ya teniendo la cadena principal y teniendo los números de posición asignados a cada carbono, hay que identificar cuáles son los sustituyentes presentes y establecer el nombre correcto de cada uno de ellos para construir el nombre del compuesto. El nombre del compuesto, si ustedes ya saben cuál es la raíz, ya saben los números de posición, identifican los sustituyentes y ahora se van al cuadro anterior y tienen todos los elementos. Raíz, prefijo y sufijo. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente esto es la nomenclatura. Vamos a ver, para empezar, si yo quiero hacer un ejercicio para identificar cadena principal, hay 2 grandes grupos de normas.
las que corresponden a los hidrocarburos, tanto alcanos, alquenos y alquinos, y las que corresponden a las funciones orgánicas. Son dos grandes capítulos. Para poder saber a cuál de las dos nos vamos a ocupar, tenemos que ver si hay presencia de algún heteroátomo, oxígeno, nitrógeno, halógeno, como en el caso que están viendo acá. Esto es una fórmula simplificada. Yo podría poner este carbono, como le decía recién a la compañera, lo podría haber escrito yendo para abajo, o no cambia la estructura porque sigue siendo una representación en el plano que no me representa la molécula en realidad. En estos compuestos vamos a estar en presencia de hidrocarburos y en estos compuestos vamos a estar hablando de funciones orgánicas y son distintas las formas. De los hidrocarburos, los más sencillos son los alcanos. Este es el ejemplo que habíamos visto ya como cadena hidrocarbonada lineal. Esta es una fórmula desarrollada, no simplificada como la de varillas que vimos anteriormente. Y lo más sencillo que hay que reconocer es la terminación en los prefijos numerales griegos que dan idea de qué longitud tiene la cadena y si hay sustituyentes o no. En este ejercicio tan sencillo no hay ningún sustituyente y el nombre simplemente es el prefijo y la raíz y la terminación. Ahora, vamos a complejizarlo más. A medida que la cadena se hace más larga, tenemos que ver cuáles serían las distintas opciones a partir del momento que aparecen sustituyentes. La cadena principal siempre tiene que ser, además de una cadena continua de carbono, tiene que ser la más larga. Si se dan varias opciones, tienen que elegir e identificar todas las cadenas posibles en un compuesto y qué longitud tiene cada uno de ellos. Como punto de partida, elegir la de mayor longitud. Una vez que tienen elegida la cadena principal, numerarla de un extremo a otro, asignar los números de localización de cada uno de los sustituyentes y elegir el extremo para la numeración que a los sustituyentes les dé los números de posición más bajo. Vamos a verlo con un ejemplo. En principio tienen ese compuesto. Acá está simplificado, representado en la línea recta la cadena más larga, pero no es la única opción. Fíjense que la línea roja les está mostrando las diferentes opciones de cadena que tiene este compuesto. Una puede ser esta que va por acá, otra puede ser empezar acá e ir hasta acá, otra puede ser empezar acá e ir hacia acá, otra puede ser empezar en este extremo y venir por acá, otra puede ser empezar por acá e ir por acá, otra puede ser, ya están todas, empezar por acá y ir hacia acá. Cada una de esas líneas, las que yo representé y las que no representé, me asignan diferentes posibilidades de cadena que competirían para hacer la cadena principal. Y los numeritos que les fui poniendo es para que vean, y esta es la forma que recomiendo yo para empezar con un ejercicio, marcar con lápiz negro todas las opciones y ir contando cuántos carbonos tiene cada una de las líneas. Vamos a probar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta cadena que está en línea recta tiene 8 átomos de carbono. Cualquiera de las otras, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, esta cadena que vendría así, tiene tan solo 4 átomos de carbono. Esta que empieza acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 6 átomos de carbono. ¿Cuál es la que se va a considerar cadena principal? La más larga de todas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Al definir la raíz, ustedes definen el numeral que da origen, que identifica la longitud de la cadena. Y como son todos enlaces simples, estamos en la familia de los alcanos, ya tenemos una parte del compuesto.
es un alcano de 8 átomos de carbono, es un octano. Pero ¿qué falta numerar acá y nombrar? Las ramificaciones. Bien. Los sustituyentes. Estos son los sustituyentes. Fíjense, la diferencia entre un miembro y el otro de la familia siempre es un valor constante, que es este carbono hidrógeno 2. Ese era el concepto de serie homóloga. Y el concepto de sustituyente es sustituir o reemplazar un hidrógeno de un carbono central por un radical alquílico. En este caso un metilo y en este caso un etilo. ¿Se entiende ahora con el ejemplo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora tenemos el nombre. Para lo cual, arbitrariamente puedo empezar a numerar desde acá, de 1 a 8, o puedo también numerar de acá hacia acá, de 1 a 8. De ambos extremos puedo empezar la numeración y asignar una posición para cada uno de los sustituyentes. Sin embargo, no todas las numeraciones son válidas, porque deben asegurar de las dos opciones que se les presente, la que va a ser correcta es aquella que a las sustituyentes le asignen un número más bajo. Imagínense, si yo invierto la numeración, acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los sustituyentes van a estar en posición 4 y en posición 6. Esa numeración es incorrecta porque al etilo y al metilo le dan números más altos. ¿Se entiende ahora cómo es la forma correcta de numerar una cadena? Sí, profe, se explicar otra vez, profe. ¿Puede repetir eso, profe? Vale, lo hacemos con el ejemplo. A ver si... Ustedes tienen esta numeración, pero también podrían tener esta. Solamente invertí el carbono del extremo en donde le empiezo a numerar. Ahora, en esta numeración, el nombre tendría que ser 4 etil, 6 metil. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. En el primer punto en donde ustedes encuentren una numeración más alta, estamos identificando una numeración incorrecta, pero de todos los radicales de la cadena. Por ejemplo, para que les sea más fácil a ustedes, sumando todos los números de posición, el número más bajo es el que identifica la numeración correcta. Por ejemplo, acá suman 5 más 3 es igual a 8, y acá suman 4 más 6 es igual a 10. Esta numeración es incorrecta. ¿Está? Por eso tengo que... ¿Sí? Los sustituyentes entonces vamos a adoptar nombrarlos de manera alfabética y no por orden creciente. Alfabética, sí. Pero, Vale. bueno, yo vuelvo a hacer la pregunta si la forma de numerar la cadena se entiende. ¿Sí? Sí, Sí, o profe. sea que Entonces, la que suma menor cantidad, digamos, es la que va. La que le dé los números más bajos o la suma de números más bajos para todos los sustituyentes. Lo vuelvo a escribir como corresponde porque si no se me olvida. ¿Está? profe, entonces, cuando tengamos que identificar un compuesto por medio de la cadena, tendríamos que hacer la cuenta, por decirlo así, de los carbonos de la cadena, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, y ver en cuál nos Sí. queda el número Vale, es de... la que te da los números más Ok. bajos. Y ahí Vale. estaría correcto. Y después las dos últimas normas que ven acá corresponden a cómo se escribe ya el nombre. Entre un número y una letra va un guión,
y si hay dos números, como por ejemplo, este ejemplo que vieron acá, dos números seguidos se separan por coma. Y esto lo deben mantener siempre. Entre número y un multiplicador va un guión, entre multiplicadores y el nombre del radical también va un guión, pero el nombre, raíz, radical y terminación se escribe como una sola palabra. De ahí que el nombre de este compuesto es: entre número y nombre de radical va un guión, entre nombre de un radical y el siguiente número de posición va un guión, entre un número de posición y el segundo nombre del radical va un guión, pero radical, raíz y terminación se escribe como una sola palabra. ¿Está? Y los órdenes para nombrar los radicales alquílicos, lo que preguntó la compañera, hasta hace unos pocos años se optaba por cualquiera de las dos opciones, tanto en orden de complejidad creciente de radicales, lo cual era muy confuso, o el orden alfabético. Desde el año 2019, cuando cumplió 100 años la UPAC, una de las modificaciones que estableció en las normas es usar solamente el orden alfabético. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿cuáles serían los radicales alquílicos? En ese Todos los ejemplo, por ejemplo. derivados de los alcanos. Todos los derivados de los alquenos y alquilos en donde se sustituye un hidrógeno por una valencia libre para que reemplace hidrógenos en una cadena hidrocarbonada. Para eso, les voy a mostrar, en el que lo abra, lo que ustedes tienen en el campus para que vean, en el que yo se los abra. Este es el concepto de radical alquílico. ¿Ven ahora mi pantalla? Sí, profe. Bueno. Este es el material que nosotros le preparamos para que ustedes puedan ver, puedan interpretar el tema. Fíjense, el grupo metano, el hidrocarburo de 4 átomos de carbono, es carbono, hidrógeno 4. Pero eliminé un hidrógeno, los radicales alquílicos se forman por sustitución de un hidrógeno y dejando una valencia libre. Ese es el radical metilo o metil. Estos radicales son los más comunes, pero también hay radicales alquílicos derivados de los alquenos, por ejemplo, que están acá. También de un propino, de un etino, yo le puedo sustituir un hidrógeno y dejar una valencia libre y tengo un radical alquílico. Esto necesariamente lo tienen que aprender, no queda otra, porque son nombres que, si bien son derivados, aparecen opciones como por ejemplo en el propano, que pueden haber dos tipos de hidrógenos que dejan la valencia libre, como lo mismo en el butano, y a medida que aumenta el tamaño de la valencia ordenada se complican más todavía. ¿Sí? Profe, entonces en el ejemplo que nos mostró, el etil va antes que el metil porque empieza con E y el metil empieza con M, y no porque el etil tenga 5 o esté en el quinto lugar. No, por alfabético nada más. Ok. Bueno, en el caso de los alquenos es igual. Fíjense en este punto. También hay que identificar la cadena principal. Acá ya se identifica al mirarla nada más. No, disculpen. Ahora sí, en el caso de los alquenos,
En la primera mirada de la familia, ustedes ya están viendo un doble enlace carbono-carbono. Esto cambió toda la historia. Ya cambiamos de familia de compuestos orgánicos, ya cambia la terminación ano por eno. La cadena principal, acá está, es muy sencilla, tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, la raíz es penta. Pero aparece el grupo funcional, el alqueno, en donde hay que identificar su posición, porque podría estar entre estos dos carbonos, pero también podría estar entre estos dos carbonos. Puede estar entre el 1 y 2, puede estar entre el 2 y 3. ¿Está claro? Entonces, la posición del grupo funcional, en el caso de los alquenos, debe ser identificada. Y la numeración acá ya empieza a cambiar con respecto a los alquenos, porque si bien es lineal y no tiene sustituyente, el grupo funcional tiene que tener el número más bajo. Y por eso no tengo opción de nombrar, numerando desde este extremo, porque me daría el número 4 para el grupo funcional. Y las reglas diferentes que hay entre alcanos y alquenos se deben finalmente a que la cadena principal siempre debe incluir el doble enlace y en la numeración tiene que tener el número más bajo posible. Si entendemos eso, ya avanzamos bastante, usamos la forma de nombrar a los compuestos de alcano y hicimos muy pocas diferencias para nombrar a los alquenos. Si existen además... ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Puedo volver un segundo a la diapositiva anterior? Ahí está. Ahí S1 representa que en la unión entre el elemento tipo CH2 se une con un doble enlace en el primer tipo, eslabón de la cadena. Claro. El primer carbono de la cadena se une con un doble enlace al segundo. El segundo se une con un simple enlace al tercero, el tercero al cuarto se une con un simple enlace y el cuarto al quinto con un simple enlace. Los números de posición están identificando el orden secuencial de carbonos en la cadena hidrocarbonada y las líneas representan qué tipo de enlace es. ¿Se entiende? Sí, prefiero eso. Bien. Ahora, cuando además de la cadena principal y el sustituyente, que es el grupo funcional, hay radicales alquílicos, después de identificar la cadena principal y numerarla, dándole al grupo funcional el número más bajo, ya queda definido las posiciones de los sustituyentes y el nombre se construye de la misma forma. Fíjense que tenemos dos radicales metilo idénticos, por eso es metil y el multiplicador di, que están en posición 2 y en posición 5. 2, 5, dimetil. Ahora hay que nombrar al sufijo y darle un número de posición. Carbono 1, carbono 2, 2 hepteno. Hepta, que me está identificando que la cadena principal tiene 7 átomos de carbono, y eno, que me está identificando que es un alqueno. Y en el ejercicio que tienen a continuación, fíjense que pueden haber distintas cadenas y distintas opciones, inclusive las cadenas principales o las cadenas o los sustituyentes pueden tener insaturaciones. Y ahí es el único caso en donde los dobles enlaces tienen preferencia con respecto al triple enlace, tanto para asignar la cadena principal como para la numeración. En este caso, todo esto se va a considerar como un radical, como un sustituyente, y los números de posición de la cadena principal son aquellos que dan el número más bajo a los dobles enlaces. Fíjense que si yo empezara a nombrar de este lado, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y los sustituyentes, los dobles enlaces estarían en 1, 4 y 6. Esa diferencia es la que también me identifica que estaba mal numerada la cadena. ¿Se entiende? A pesar de que si yo numerara del orden inverso, el radical tendría un número más bajo. Pero la diferencia entre alcanos y alquenos es que la prioridad en la numeración está dada por las posiciones que tiene el grupo principal. Acá tienen el concepto de función orgánica alqueno como prioritaria y alquino como función no prioritaria. Por eso esto está como sustituyente. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Tengo una duda. ¿Vale? Sí. Yo quería preguntar algo. Siempre se nombra de esta manera porque en un apunte vi que también se podría poner, por ejemplo, si el triple enlace o el doble enlace está en la ubicación 3, poner epten-3-ino, digamos. No sé si... A ver, espera. Esto yo hago siempre en el pizarrón y es más fácil, ¿eh? Vos decís así. Sí, o sea, en la nomenclatura, digamos, Vos decís poner la ubicación. Cambiamos totalmente de compuesto, tenemos este que está acá. Fíjense que sigue teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono la molécula. La cadena principal sigue siendo un hepteno. Ahí vamos. Ahora tenemos la dificultad, que es lo que plantea la compañera, de cómo nombrar al alqueno, al doble y al triple enlace. Porque acá la familia es de los hidrocarburos insaturados. Entonces, tenemos dos opciones. Nombrar como 1, 6, hepta, di-eno, 3-ino. Esa es una forma de nombrarla. O pueden nombrar como hepta, a ver. No, esa es la única. Hay otros ejemplos que tienen dos opciones. Pero esta es una manera como vos, donde vas nombrando en orden alqueno y alquino. Ahora vuelve otra vez a ser prioritario el alqueno para nombrarlo primero y a continuación el alquino. No sé si era ese el tipo de ejercicio que vos querías ver, que hay en la guía, como para que se planteen las disyuntivas. Vuelvo a dibujar mi ejercicio como corresponde, porque si no es como olvido. profe, ¿Sí? y siempre tipo a la hora de nombrar, siempre va a depender solo tipo del orden alfabético, o sea, no tiene nada que ver con que nombremos primero tipo un triple enlace antes que un doble enlace, por ejemplo. Siempre alfabético. Siempre alfabético. A partir de ahora, siempre alfabético. Ok, gracias. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Ahí está? Sí. Yo tengo una pregunta. Yo tenía una pregunta sobre justamente el compuesto de abajo, porque ese está en la guía y yo lo había nombrado de una manera diferente. O sea, había empezado del otro lado, y de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Te daba el número más bajo, te daba el número 3 para el etinil. El nombre que vos pusiste era 3. 1, 4, 6. Etinil 1, 4, 6. Heptatrieno.
Bien. De las dos opciones, a pesar de que al sustituyente le da un número más bajo, cuando estás trabajando con alquenos tenés que hacer la misma sistemática que les enseñé recién. Sumar 1 más 3 más 6 te da 10. Y acá, 1 más 4 más 6 te da pues yo 11. sustituyente solamente. La numeración correcta de una cadena con dobles enlaces o dobles y triples, la cadena raíz tiene que tener, para que la numeración sea correcta, el número más bajo de todos sus sustituyentes. Por eso sumándolo, ahí lo identifican más fácil. Pero no se tiene en cuenta el sustituyente. Esto no se va a tener en cuenta en la numeración de la cadena, cosa que sí hacíamos en los alcanos. Bien, gracias. Una situación particular se presenta en los ciclos, fíjense que no tienen extremos, es el caso en donde la numeración pierde relevancia. ¿Por qué? Porque si este grupo metilo yo lo tengo en cualquier átomo de carbono, el que tenga el sustituyente va a adoptar el número 1. Y siempre va a ser el 1-metilciclopentano por más que dé vuelta en cualquier carbono. Ese 1 pierde relevancia. No pierde relevancia cuando tenemos dos sustituyentes, porque ahí sí, uno es el número 1 y el otro va a tener un número diferente de acuerdo a su posición. Y esa posición puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Yo puedo empezar a numerar 1, 2, 3, 4, 5, tengo un ciclopentano con dos sustituyentes, pero también puedo empezar a numerar 1, 2, 3, 4, 5, también es un ciclopentano, hice una numeración antihoraria, y la que va a ser correcta es la que dé el número más bajo. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Solamente que acá perdió relevancia el número y acá no. Y acá en estos ejemplos que ven acá, a pesar de que pierde relevancia en un solo sustituyente, cuando son dos sí vuelve a ser importante los números de posición. Porque a diferencia de este, en cualquiera de estos dos ejercicios están en el mismo carbono, pero debe ser identificado que los dos sustituyentes están en el mismo carbono. Y ahí la posición vuelve a ser importante. A pesar de eso, todo lo demás sigue siendo exactamente igual que los alcanos. Y el último ejemplo que ustedes tienen que ver en esta parte es los hidrocarburos aromáticos. Esta diferencia que ven, este circulito que está acá, lo van a ver bien en detalle cuando estudien los hidrocarburos aromáticos. Se acepta para estos hidrocarburos considerarlos como derivados de una estructura base, que es esta que ven acá, que es el benceno, que fue adoptada por la IUPAC, ya desde su primer reunión. Y otra cosa que fue adaptada son estos prefijos orto, meta y para identificar la posición 1 o 2, como vimos en el cíclico anterior, va a ser reemplazada por un prefijo que se identifica como orto, la 1,3, que es equivalente a decir el prefijo meta, y la 1,4, que es equivalente a decir el prefijo para. Y los demás, los sustituyentes, se nombran exactamente igual. Y a la cadena, para identificar que tiene 6 átomos de carbono y que es aromática, el nombre es benceno, ya considerado por convención. Para resumir, hoy vimos solamente esta primera parte, saturados, insaturados y aromáticos. Funciones orgánicas la vamos a ver más adelante. Pero fíjense cómo esta primera parte es para identificar cadena principal, cómo van sucediéndose las normas en orden de complejidad. Para los hidrocarburos saturados o alcanos, la cadena principal en lo posible es la más larga, la que tenga el mayor número de átomos de carbono. Siguen esta flecha y se encuentran con el criterio que tienen que tener para considerar la cadena principal. En el ejemplo que ustedes vieron había una sola que tenía 8 átomos de carbono.
Pero en el caso de que existan dos carbonos con la misma longitud, tienen que ir a ver cuál es la que tiene más sustituyentes o la que tenga el mayor número de cadenas laterales. En caso de que las dos cadenas de mayor longitud tengan el mismo número de sustituyentes, van a tener que elegir como raíz o principal aquella que a los sustituyentes numerados correctamente le dé el número más bajo. Y en ese orden se resuelven la mayoría de las situaciones de los ejercicios de la guía, siguiendo ese orden. Los primeros solamente deciden por número de átomos de carbono, después empiezan a decidir por sustitución y después se empiezan a poner las alternativas con respecto a la numeración. Y en el caso de los insaturados, fíjense que antes de la longitud está el número de insaturación. En primer lugar, la que tiene más número de insaturaciones es la cadena principal. Después recién viene la más larga. Si hay dos cadenas que tengan el mismo número de insaturación y que tengan la misma longitud, el tercer criterio es la que tenga el mayor número de dobles enlaces. Y después recién viene el número de cadenas laterales. Tienen que ir siguiendo en este cuadrito simplificado, de acuerdo a qué familia, que es lo que identificaron al principio. Hay heteroátomos, tendríamos que entrar acá. Hay dobles y triples enlaces, tenemos que entrar acá. No hay ni funciones orgánicas ni insaturaciones y tenemos que entrar acá. Esto es para decidir cuál es la cadena raíz. Y para numerarla, este es el segundo cuadro. En los saturados siempre el número más bajo a los carbonos que llevan un sustituyente, o sea que tienen una ramificación. En los insaturados los números más bajos siempre las insaturaciones y en las funciones orgánicas siempre el número más bajo a la función. Si esto así simplemente nos acordamos, podemos avanzar en la mayoría de los nombres. Bueno, acá hay algunos ejemplos que no valen cabo verlos ahora porque son de funciones oxigenadas, pero sí vean la fuente de información, más allá de la bibliografía que le pusimos en el material teórico que tienen en esta actividad, sino también 3 páginas web en las cuales pueden ver las actualizaciones de la IUPAC. La página original de la IUPAC, que está en todos los idiomas de los países miembros, y las páginas de la Asociación de Químicos del Reino Unido y de Estados Unidos de América. Cualquiera de las dos cualquiera de las 3 páginas tienen exactamente las mismas actualizaciones, el mismo dinamismo en las actualizaciones. La primera está en castellano y las otras dos no, pero no hay grandes diferencias. Profe, Bien. después nos pasa este PowerPoint. Sí, ahora ya lo cargamos ya lo cargamos en la página. Bien, resumiendo, si ustedes aprendieron cómo se compone el nombre, ya estamos avanzando. Y si aprenden a utilizar los 2 últimos cuadros para decidir cadena raíz y numerar la cadena, ahí ya está asegurado que gran parte del nombre del compuesto va a estar bien. Lo demás es aprender los nombres de los radicales y aprender cómo se escribe el nombre. Pero los elementos troncales son saber cómo se compone el nombre, lo que es raíz, lo que es sufijo y lo que son sustituyentes. Saber identificar la cadena raíz y saber darle un número de posición para poder identificar en qué lugar está cada sustituyente. Eso es lo que yo pretendía que ustedes aprendan hoy. Ahora, con cada una de las familias que van a ir viendo con las profesoras, vamos a ir viendo ejercicios particulares de cada una de las familias. Y ahí sí van a surgirle dudas, ahí sí me voy a callar yo y me gustaría que sean realmente las cuestiones. De todos modos, bastante conversaron, se ve que hicieron algunos de los ejercicios porque ya tienen dudas con respecto a lo que estábamos hablando.
No sé, chicas, si tienen algo para aportar ustedes. Nati, Astrid, Paola. No, Bien. no, Gustavo. Bueno, quedó pendiente el ejercicio que pedía la compañera de el ácido nítrico. Sí, profe. Esperamos un segundito. Vamos a ver si lo podemos ver. Yo lo tengo, pero... Ay, no. Fíjate. Ahora pueden ver Sí, profe. mi pantalla. Sí, profe. Vale. Esta es una estructura de Lewis bien hecha. ¿Sí? Faltaría representar los electrones no compartidos nada más, que para simplificarlo para este ejercicio no están representados. Lo que ven en primer lugar es la carga formal. ¿Cómo se calcula la carga formal? El número de electrones en el átomo aislado menos electrones no compartidos más electrones compartidos sobre 2 o número de enlaces de electrones, número de enlaces covalentes. En el nitrógeno, por ejemplo, ¿cuántos electrones tiene en el átomo aislado? ¿A qué grupo de la tabla periódica pertenece? 5. Al grupo 5, entonces tiene 5 electrones en el átomo aislado. ¿Cuántos no compartidos tiene? Y ahí tienen que ver si cumple con la regla del octeto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que no tiene ningún electrón sin compartir, por eso es este 0 que está acá. ¿Y cuántos enlaces tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. 4. La carga formal del nitrógeno es más 1. Vamos a ver número de oxidación. En el número de oxidación, la única diferencia que está es decir, yo no, qué chanta que tuve, no hice número de oxidación. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Número de oxidación. Es igual al número de electrones en el átomo aislado, menos bueno, no sé cómo se hace. Ya. Es más fácil en el pizarrón, créanme. Número de electrones sin compartir y número de electrones asignados. Ahora sí tenemos que ver en cada uno de los enlaces cuál es el átomo más electronegativo. El oxígeno y el nitrógeno. ¿Cuál está más hacia la derecha en la tabla periódica? Oxígeno. El oxígeno. Y la electronegatividad crece de izquierda a derecha. Entonces, el oxígeno es más electronegativo. Estos 2 electrones que tenemos acá se le asignan al oxígeno y no al nitrógeno. Lo mismo, estos 4 electrones que están acá se le asignan al oxígeno y no al nitrógeno. Y estos 2 que están acá también se le asigna al oxígeno y no al nitrógeno. Y si reemplazamos, ¿qué dicen? Ahí, este enlace oxígeno-hidrógeno, el par de electrones, ¿a quién se le asigna? Al oxígeno. Al oxígeno. Entonces, 0 sin compartir. Y asignados al nitrógeno,
0. Abajo. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno es más 5, que corresponde con lo que ustedes tenían antes del concepto de valencia. Por eso, en este tipo de compuestos, el número de oxidación se puede predecir. Vamos a ver de cualquier oxígeno. El número de oxidación del oxígeno, vamos a numerarlo como 1, 2, 3, tal cual como teníamos arriba. ¿Cuántos electrones? El número 1. ¿Cuántos electrones no compartidos tiene para completar su tetravalencia? 6. Todos tienen en el átomo aislado 6 electrones. 6 en este caso tiene no compartidos y estos dos del oxígeno-nitrógeno son asignados al oxígeno. Entonces tengo 6 menos 8 menos 2. ¿Qué es lo que ustedes habían estudiado para el número de oxidación del oxígeno? Vamos al número 2. También tiene 6 en el átomo aislado, como tiene 2 enlaces covalentes, le restan 4 electrones sin compartir. Los 4 sin compartir, y tengo asignado los 2 electrones del enlace nitrógeno-oxígeno y los 2 del enlace oxígeno-hidrógeno. O sea que acá tengo 4. Nuevamente me da menos 2. En el tercero, tengo 2 enlaces, igual que este carbono, igual que este oxígeno, o sea que tienen que quedarme 4 electrones sin compartir para que complete el octeto. Son estos 4 electrones que tenemos acá. Y los 4 electrones que forman parte de este doble enlace se le asignan al oxígeno y no al nitrógeno, porque es más electronegativo. Entonces, son 4 electrones asignados al nitrógeno. Obviamente, también me da menos 2. Y en el caso del hidrógeno, dijimos que su par de electrones se le asigna al oxígeno. Entonces me da más 1. Y como es una molécula neutra, la sumatoria de la carga formal y de los números de oxidación tiene que ser igual a 0. Más 5 más 1 es más 6. Menos 2 por 3 es igual a 0. Ahora sí entendieron la diferencia entre el número de oxidación y carga formal. Sí, profe. Lo habrán entendido. Profe. Bueno, me alegro. ¿Vieron que encontré donde tenía? El que guarda siempre tiene y ahora lo tengo completo porque no había sido que no tenía el número de oxidación terminado. Bien. En función del tiempo tenemos que cortar la sesión. Quedamos para cualquier clase de teoría, los ejercicios ustedes vayan realizándolo. Y de acá al alcano tenemos 2 semanas para estudiar. Así que cuando empiecen con los alcanos traten de haber avanzado con la nomenclatura y en esas teorías, cualquier inconveniente con los ejercicios, tanto Paola, Mandy o yo estaríamos para resolver las dudas. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, Profe, sí, ¿le puedo hacer una pregunta rápida que me perdió? sí, De algo que me perdí. ¿de qué? Entonces, una diferencia entre los alcanos y los alquenos en cuanto a los sustituyentes. En los alcanos, los sustituyentes los tomamos como prefijos y se separan el di con metil, dimetil, se separan con un guión, y en los alquenos no, se los toma como No, multiplicadores. igual. Eso es igual. Entre número y letra siempre va un guión. Entre número y número siempre va a haber una coma. Eso no hay diferencia. Entre multiplicador y nombre puede o no
haber un guión. Pero entre posición y número de multiplicador siempre tiene que haber un guión. Eso, eso ya es cómo es la escritura. Ya ahí empiezan una serie de reglas que son más sutiles, pero que no hacen a diferencia del nombre. Esto es lo que sí hace diferencia, que esté bien o mal escrito el nombre, es si tenemos correcto o incorrectamente identificada la raíz. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos desconectamos, quedamos pendientes, el martes nos volvemos a encontrar. Bueno, Buenas tardes para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.